Bienvenidos al Laboratorio de Pensamientos. Esto es un espacio donde vamos a someter a prueba la clase de pensamientos que están dando forma a nuestra vida. Así como somos lo que comemos, también somos lo que pensamos. Y si no te gusta lo que ves, si no te gusta cómo estás, que sepas de que estás a un solo pensamiento de poder cambiar tu realidad. Soy Carlos Fumero y te voy a acompañar en este programa de Laboratorio de Pensamientos. Hola y bienvenidos nuevamente a este programa de Laboratorio de Pensamientos. Soy Carlos Fumero. Gracias Radio Solidaria, gracias queridos oyentes por estar nuevamente sintonizando este programa. El día de hoy quiero hablar sobre adictos al placer. Y es que esta cultura, hoy día, estamos cada vez más y más inclinados a buscar el placer como sea, a que sinónimo de felicidad, de bienestar es placer continuo. ¿Hasta qué punto esta búsqueda continua del placer nos está debilitando y nos está haciendo más vulnerables? ¿Hasta qué punto vivir para buscar satisfacer continuamente los placeres nos está esclavizando, nos está limitando, nos está poniendo en una situación muy peligrosa? El placer, quiero decir de que en su estado natural, original, de hecho Dios se lo inventó. Dios inventó el placer. Si Dios es el creador del ser humano, Dios puso en el ser humano los sentidos para poder usarlos y conectarlos con el placer. Prueba de ello es que comer es algo placentero en su estado natural, funcionando correctamente sin tener ningún tipo de trastorno alimenticio. El comer es algo placentero, pero está vinculado al placer para que no nos muramos por inanición. Cuando alguien tiene apetito, alguien es capaz de disfrutar comiendo. Sin embargo, el placer, en su estado natural, es para poder preservarnos la vida, no para quitárnoslo. Sin embargo, si nosotros comemos por gula, por satisfacer, de hecho los romanos, ellos vomitaban para comer y comían para vomitar en aquellas fiestas. Tenemos que saber que el deseo por comer tiene que estar limitado y frenado y regulado por una correcta alimentación. Si comemos de más, vamos a acabar pagándolo con nuestra salud. Ayer veía una noticia de un joven que durante 10 años estuvo alimentando con comida de venta de rápida, de esta comida barata, patatas fritas, hamburguesas, etc. Se quedó ciego. Cuando le hicieron las analíticas pertinentes, salía de que tenía un inmenso, enorme déficit anémico. Tenía déficit de hierro. Y esa era una de las principales razones por las que se había quedado ciego de forma permanente. ¿Hasta qué punto simplemente comer comida? Que también veía un artículo sobre el glutamato como ese elemento potenciador de los sabores, porque cuando empiezas a comerte una patata de Pringles ya no puedes dejar de parar de comer, porque echan componentes que son potenciadores de sabor para que sea adictivo, o sea, para que no puedas dejar de comer esas cosas. Eso le echan a un montón de productos. El problema de todo esto es que el placer nos puede llegar a pasar una grave factura. El placer se puede convertir en un dolor. Y muchas veces el dolor de una mala acción repetida continuamente puede durar mucho más que el placer inicial
que lo produjo. Hay un ejemplo, muchos algunas veces se engañan por los placeres cortos, como puede ser la embriaguez, donde por una hora de diversión la van a pagar con muchas horas de indisposición. Dios ha creado los deseos, los ha conectado con aquellas cosas que son necesarias para la vida. Por ejemplo, el deseo sexual, el placer sexual, está conectado para que podamos procrearnos, para que no nos extingamos. De hecho, es tan fuerte el placer y el deseo sexual que se vuelve casi irresistible. Por eso, el orden bíblico siempre es: los deseos tienen que estar dentro de unos límites, dentro de unas normas, dentro de un ecosistema para un bienestar y un correcto funcionamiento. No vivimos para comer, comemos para vivir. Igual, la sexualidad se tiene que disfrutar según el consejo de Dios, según la enseñanza de la Biblia dentro del marco del matrimonio, porque es el lugar de fidelidad y una relación de complicidad continua y permanente, sólida, de confianza, donde se puede expresar la sexualidad, no solo para tener hijos, sino también para conectar el matrimonio, la pareja. Todo lo que se salga luego fuera del diseño original y divino acaba pasando factura, tarde o temprano. De hecho, quiero leer un pasaje de la Biblia donde en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17, se nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí empieza a describir y a identificar qué es precisamente esas cosas que hay en el mundo que no debemos de amar. Y dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un contraste aquí. Por un lado, tengo que dejar claro de que Dios ha creado el mundo. Y Dios ha creado las cosas que hay en el mundo, ha creado los deseos, los placeres. De hecho, en el Edén, cuando Él creó las cosas, dijo que todo lo que había creado era bueno. Por lo tanto, las cosas en su estado natural son buenas, son beneficiosas. El problema no es eso, el problema es ese amor preferencial hacia cosas que tienen que estar basadas concretamente en el deseo por satisfacer los caprichos del cuerpo. Tenemos que aprender una de las cosas que Jesús fue ejemplar, y era la moderación y vivir una vida sencilla. De hecho, esto también es una propuesta no solo de Jesús, también de los estoicos. Ellos también proponían vivir en la moderación, no ser esclavos de los placeres. Hay una frase muy interesante de Séneca. Quiero leeros esa frase de Séneca cuando él dice, aquí dice: sigue la vida mejor, no la más agradable, de modo que el placer no sea el guía, sino el compañero de la voluntad recta y buena. Fijaos, hasta ellos mismos eran conscientes de que los deseos hay que tenerlos a raya, hay que tenerlos, por supuesto no lo estamos negando, no estamos diciendo que tenemos que ir en contra de todos los deseos, sino poder regular los deseos, poder darle unos límites coherentes, sanos. Si comemos, que sea para poder tener la energía suficiente. Yo tengo 2 hijos pequeños y algunas veces ellos, hay ciertas comidas que quieren comerlas continuamente. Si nosotros fuésemos unos padres inconscientes, les daríamos todo el rato aquello que ellos quieren comer. Sin embargo, somos conscientes de que ellos no solo pueden establecer el criterio de aquello que les gusta, sino de aquello que necesitan. Y nosotros tenemos que enseñárselo, tenemos que enseñarles a ver que es necesario también tener una dieta equilibrada, comer verdura, legumbres, fruta. No solo podemos comer comida que nos apetece, porque si no nos volvemos demasiado caprichosos. Y con el tiempo, el placer nos hace débiles, nos esclaviza. Aquí hay un sistema de recompensa
que va en bucle, continuamente pidiendo más y más y más. Por eso, aprender la moderación nos ayuda también a poder regular situaciones que pueden ser perjudiciales para nosotros y buscar, sobre todo, un bienestar integral. Por eso el versículo dice: no améis los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque todo esto es pasajero, es efímero. Sin embargo, amar a Dios y sus propuestas no es decirle no al placer, pero sí decirle sí al placer dentro de unos límites, para que no seamos esclavos y tiranizados por ese sistema de recompensa, por esa adicción al placer. Esto es un tema muy amplio que podríamos darle muchas vueltas y me parece súper interesante porque estamos viviendo en un tiempo bastante complicado. Roma cayó precisamente por esto y tenemos que ser conscientes de que no podemos dejarnos llevar solamente por aquello que nos produce placer. El placer no puede ser la norma, no puede ser la guía, no puede ser la referencia, no puede ser la medida ni del bienestar, ni del éxito, ni de la felicidad. La felicidad, el bienestar está por encima de simplemente tener placer. Lo que tenemos que hacer es ser sabios, ser moderados, aprender a vivir vidas sencillas, en gratitud y agradecimiento, poder comer de todo, poder saber vestir, no con las ropas más lujosas y sofisticadas, porque eso también nos vuelve caprichosos, saber vivir en esa moderación, en esa sencillez que nos permite adaptarnos a cualquier circunstancia. Pablo había dicho: he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación, sé vivir en abundancia, sé padecer escasez. Esto es lo que tenemos que aprender, esa moderación, poder moderarnos según las circunstancias, disfrutar de las cosas, pero no ser esclavizados y tiranizados por esa búsqueda continua del placer. Muchas veces, como la norma es buscar el camino de menos resistencia, nos volvemos débiles, frágiles, tenemos una baja tolerancia a la frustración. Por eso tenemos que aumentar, tenemos que fortalecernos en este sentido. Y la propuesta de Juan en esta carta, cuando él dice: no améis los deseos de la carne, los deseos del ojo, la vanagloria de la vida, porque son temporales. Al final, lo que tenéis que hacer es hacer la voluntad de Dios. Y los que hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre. Y hacer la voluntad de Dios no es decirle no al placer, es decirle sí a las propuestas de Él, de cómo vivir dentro de ese ecosistema de regulación y moderación del placer, para darle sentido a nuestras vidas, para darle crecimiento y proyección. Espero que este pensamiento te haya sido útil y que tengas un excelente día. Recuerda, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en esto pensad. Nos vemos en el próximo episodio de Laboratorio de Pensamientos.